Hola amigos, bienvenidos a otro video. Como ven, aquí andamos otra vez en el monte. Ahora sí ya venimos a buscar los camotes de monte. Ahora sí ya venimos preparados, traemos la herramienta, un poquito de agua y pues mis guaraches. Ahora sí, la otra vez me vine en tenis y calcetines y ya pues se le metían ahí las basuritas, las espinitas. Era súper incómodo, muy incómodo, pero ahora sí ya traigo los poderosos, los todoterreno, ¿no? Y pues les vamos a mostrar a ver qué encontramos. Este dato interesante, dato curioso, ahí en la cultura wixárika se tiene la costumbre de hacer un tamal, un tetsu, el cual pues tú lo llevas por ahí a un monte, en especial a una planta. Es una planta que cuando tú lo tocas, a lo mejor no te das cuenta, pero por accidente lo tocas, y ya pues muchas veces te enferma. Y para eso lo que tienes que hacer es llevar, pues le dices, ahí le platicas a la planta pues que no te enfermes, que no te salga granos, que le vas a traer un tetsu con cal y todo eso. Y ya pues cuando tú regresas nuevamente ahí al monte, ya traes tu ofrenda, ¿no? Que en este caso sería el tetsu. Y ya pues aquí nos encontramos uno, ¿eh? Datos curiosos ahí de la cultura wixárika. También decirles, pues es la primera vez que yo voy a escarbar este tubérculo, esta raíz, el yeri. En el rancho pues sí las comía y todo, pero pues no las ubicaba muy bien, ¿no? Y hasta la otra vez que vieron el video de cuando vinimos a pasear con la familia, pues mi tía me dijo cuáles eran y ya pues estoy muy emocionado, ¿no? No sé si vaya a sacar uno porque sí es trabajoso sacarlas, porque están dentro de la tierra donde hay muchas piedras y pues de difícil acceso, ¿no? Así que pues deseenme buena vibra y ya pues si sacamos aquí, ustedes van a ser testigos, ¿no? Mi primera vez sacando yeri. ¿Qué va? A ver, dicen que por aquí está uno. Aquí vamos con la Master. A ver qué tal. Que aquí detrás de la piedra. Mira, esas hojas secas que ven ahí son esas. Y ya vas a seguir la guía. Y te mota hay una va. Ajá. Ah, órale. Es donde estábamos escarbando debajo de esta piedra, por ahí pasaba. Y a ver qué tal nos va. Vean lo que habíamos escarbado. No se ve mucho, se ve parejo, pero ya es algo. Cansadísimo. Bueno. Repítele que no lleve. ¡Cande! Bueno amigos, en el primero no tuvimos éxito, nos ganó el terreno. Y así que nos vinimos a buscar otro. Y al parecer ya tenemos otra guía. A ver, vamos a ver qué tal. No me voy a ir de aquí hasta que no saque mi primer yeri. Mira, aquí vamos a ver. Y ya más o menos aquí está la guía. Esta parte es y aquí es donde se mete. Entonces vamos a escarbar toda esta parte a ver qué tal nos va. De momento es el único que estoy viendo hasta ahorita. A ver si encontramos otro, ya le seguiremos. Bueno, le estamos dando en esta parte y aquí ya tuvimos el primer incidente. Esta piedra rodó de ese punto y ya como estaba apoyando aquí, pues directo me alcanzó a dar en la punta del pie. Gajes del oficio ahí. ¡Sí! Amigos, estoy emocionado. No se imaginan lo emocionado que me encuentro. Vean nada más. Esto es muy cansado. Lo que se está asomando aquí es
Es el camote que andamos buscando. El yeri. Wow. Créanme que... no se imaginan lo feliz que estoy ahorita. Todavía no la saco, pero... estoy muy contento. Mira amigos, como les digo, estoy súper emocionado. Es la primera vez que yo escarbo el yeri. Y ya pues haber encontrado aquí. Mira, de aquí se ve. Harine mi carrera, ma. Falsa ni va. Mira, es que aquí encontré su guía en mi cabellate. Bien amigos, hasta dónde va y todavía sí, lo primero que les mostré fue esto que se veía, pero vean, desde arriba, desde aquí hasta acá. Mira amigos, pues nomás hasta aquí llegó donde estaba nomás hasta aquí llegó donde estaban, pero vean, nomás que sí, aquí al principio así le di un llegue. Yo lo quería sacar completo, como es el primero que saco. Nomás ahorita le voy a dar aquí en las orillas para que se vaya aflojando. A ver si no le doy un llegue por accidente y pues lo troce más de lo que ya está. Pero vean, mi primer yeri que saco después de muchos años. Ari. Ya ves, Mira amigos, mi primer yeri. Nada más que aquí sí me pesó porque le trocé cuando estaba cortando. Y vean, así es como está. El primero que saco en toda mi vida. Y pues ustedes son testigos. ¡Uah! Chulada. Y nomás ahorita vamos a cortar aquí. Así estaba de largo, era. Que serán unos 50 centímetros. Mira amigos, se logró la cosecha. Mi primer yeri. Además, ¿de dónde salió? Todo lo que tuvimos que excavar. Lo bueno que estaba a ras de ahí de la orilla. Fue más fácil. Si estuviera parejo, yo creo que jamás lo hubiera sacado. Ahorita vamos por acá. Creo que encontraron uno. Vamos a ver. Qué show. Aguas. Aquí es. Platica recande. Quiero yo. Mira amigos, ahí está uno. Ya le dieron un llegue, nomás ahí está esa piedra. A ver si es cansadísimo. Y ahorita vamos a dar cuello. Lo que estamos haciendo es aquí partiendo la piedra. Bueno, aquí ya la partimos, pero todavía sigue. Y se metió dentro de un costado de la piedra. El detalle es que está durísimo quebrar la piedra. Pero ahí vamos. El hambre está más potente que la piedra. No, pues amigos, en esta ocasión no se pudo. Estaba aquí, bueno, sigue, mira, aquí se ve poquito. Pero el detalle es que esta piedra nos ganó. Y ya pues, ya no se hizo. Aquí está otro. Sepa. Mira amigos, seguimos. Ay, mira. Esta guía que se ve aquí, pues es otro pedazo. Más que ya se nos está haciendo tarde. Pero pues, vamos a seguirle. A ver qué tal. Bueno, pues ya es de noche, ya vamos de regreso. Madreados, pero contentos. Súper pesado. Pero pues bueno. Ya para la otra con más tiempo. Vean nada más, joyita de atardecer, nada más. Chulada. Bueno amigos, ya estamos en la civilización. Bueno, pues ya cortamos lo que es el yeri. Y pues hasta aquí vamos a cerrar el video de hoy.
Ya en el próximo video les vamos a mostrar cómo se prepara una vez que ya estén limpios. Y ya pues para que estén al pendiente. Saludos. Por cierto, me salió una ampolla. Pues ahí quedó nuestra cosecha. Para ser mi primera vez buscando Yeri por mi propia cuenta no estuvo tan mal. Ya nomás le vamos a dar una lavada. Y ya en el siguiente video las vamos a preparar. Y las vamos a probar. Y así es como queda el Yeri una vez cocido. Ahorita nomás vamos a esperar a que se enfríe, porque está recién salidito ahí de la olla. Y los vamos a probar a ver qué tal. Como vieron, pues súper fácil el proceso de cocerlos. Nomás era lavarlos. Y ya una vez lavados, pues meterlos en una olla con agua para que hierva y un poquito de sal. Mira amigos, llegó la hora de la verdad. Ahorita nomás vamos a pelar poquito aquí el Yeri. De poquito en poquito, nomás como está calientito, pues con cuidado, ¿no? Y ya pues, ahora sí que este es un manjar de los dioses, ¿no? Es algo muy exótico, se le podría llamar así. Porque pues es muy difícil de conseguir, pues. No es difícil, sino que es muy trabajoso. Entonces pues sí, haz de cuenta pues allá en la sierra, si llegas ahí, si te ven comiendo, pues haz de cuenta vas a antojar a todos ahí en la casa o los que te estén viendo. Entonces ahora sí, ahí quedó peladito, más o menos. Mira, así que con su permiso, mira, vámonos. Y este es el Yeri, amigos. Entonces, como ven, pues mi primera experiencia excavando el Yeri. Está muy bueno. Su sabor, ¿cómo la podría describir? Pues no tiene un sabor como tal. Si no fuera por la sal, pues sería, hace cuenta, pues insaboro. Si estuvieran comiendo más o menos como una jícama, pero muy blandita. Más blandita que la jícama, parecido. Está muy bueno, amigos. Bueno, amigos, gracias por ver el video. Ya en otra ocasión pues nos iremos a grabar otro fruto silvestre, raíz, tallo, lo que sea. Ya cuando sea la temporada, por ahí va a quedar pendiente lo que es ir a buscar el chita. Pues se viene la temporada de pochotes nuevamente, del Karimutsi, vamos a ir. Y mientras tanto yo sigo con mi Yeri. Saludos a todos y bendiciones.